sistema de compartimiento que estamos teniendo por este tiempo. En la última oportunidad tratamos un tema importantísimo, según mi propio parecer, que se trató acerca de la reivindicación de los hombres, del ser humano. Y esta palabra de reivindicar es una situación importante que la valoremos, porque realmente el hombre perdió todos los honores que tenía y los privilegios que el Padre, que Dios les había dado desde el Edén. Allá es conocida la historia que por el pecado de desobediencia de la primera pareja, dice que el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte. Y la muerte ya fue la que tomó posesión sobre todos los seres humanos a partir de ellos en todas las naciones. Pues esta mañana quiero compartir un pensamiento que va en esa misma línea, solamente que hablando ya en sí de la reivindicación propiamente de la mujer. Previo a eso, solamente quiero dar como un anuncio el hecho de que tengo en mi mano aquí el nombre de las personas que llamaron o que enviaron mensaje a nuestro número, el 5693-7720, para adquirir este próximo jueves en la mañana uno de estos dos libros que son los que van a estar entregándose ahí. Estos dos libros están para ser entregados en la oportunidad del jueves para quien llamó y manifestó su intención de ser bendecido con este material, estos libros que añadirán sin duda a la biblioteca de algunas personas que llamaron y que les va a ayudar mucho. Especialmente este que se llama Disciplinas Espirituales para todo creyente. Porque algunas conductas han sido observadas en el mundo ya como rutina, como que así es o como que así debe ser. Muchas veces el mentir, el engañar, el traicionar, caer en esta condición de perjurio que se le llama, que es precisamente estar bajo juramento, pero aún así mentir. Y esto sabemos que en este tiempo se toma con tanta liviandad que precisamente por eso nos resulta importante compartir esta lectura. Esta literatura le va a edificar a usted mucho. Estamos tratando de hacer los contactos del caso para adquirir quizás unos 100 libros más y poder entregarlos no solo a los que están apuntados en el listado, sino a otras muchas personas que lo puedan obtener en su oportunidad. Le damos muchas gracias a usted por estar en conexión con nosotros a través de este sistema y poder compartir de la palabra de Dios para su propia vida, su edificación, para su propio corazón y el beneficio de su familia. Hoy en esta fecha 28, en el mes de abril, ya estamos en la última semana, los últimos días, le comparto esta palabra que son solo 2 versículos. Estamos ahora en el mismo escenario donde se puso Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con una mujer conocida en la Biblia solo como la mujer samaritana. Esa mujer, en el final del diálogo que ellos están teniendo, el Señor Jesucristo escucha estas palabras que la mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esta es una declaración que ella le hace, pero ella la conocía de tiempo atrás, en todo el curso de su vida. Ella había oído que el Mesías tenía que venir. Y ella lo dice a través de estas palabras que le repito a usted: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Efectivamente, cuando Él vino, hizo esto. Y desde que Él vino, nosotros conocemos de cerca la palabra de Dios y la voluntad del Padre. Sí, la voluntad perfecta, la voluntad exacta que nosotros necesitamos conocer. Desde a partir de ahí hasta ahora, nadie puede decir: es que yo no conozco, es que yo no sé, es que yo no me he enterado. Ella le dice: sé que ha de venir el Cristo. Y responde Jesús en el siguiente versículo diciéndole: yo soy el que habla contigo. Detrás de toda esta historia de Jesús con la mujer samaritana, todos aquí en América conocemos que Jesús precisamente vino a este mundo
porque era necesario que viniera a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? Se había perdido precisamente esa relación que desde el principio había existido entre el Padre, entre Dios y nosotros, sus criaturas, los seres humanos. Estaba perdido y precisamente se perdió desde aquel día en que en el pecado de desobediencia Adán y Eva no cumplieron con el compromiso establecido en el pacto que Dios había hecho con ellos. La Biblia cuenta en los primeros capítulos del Génesis que Dios bajaba cada tarde con ellos a hablar, a platicar. Pero que un día, cuando ellos ya habían pecado, Dios descendió y no los encontró. Y como que si Dios no conociera dónde estaban, empieza a llamarlos y a preguntarles dónde están. Y estaban precisamente escondidos, porque su conciencia, su ser interior había sido corrompido. La maldad, el pecado, la mentira y la muerte habían entrado en ellos. Se escondieron. Y usted conoce la historia que habían hecho unos taparrabos con hojas de las plantas existentes ahí. Si ellos habían dado cuenta que sus cuerpos estaban desnudos, cosa que antes ellos no se avergonzaban. Pero como consecuencia del pecado de desobediencia, todo ese nivel de maldad vino al corazón de ellos y de ellos a todas sus generaciones. Ahora, nosotros conocemos que esta mujer, llamada la samaritana, realmente es un tipo de la mujer en todas las naciones. La mujer ha sido desvalorizada. Desde un principio la mujer no tuvo los derechos iguales que el hombre, ¿sí? Ella ha sido un ser desheredado y muy vituperado, muy maltratado en todas las culturas. No crea usted que ahora que usted disfruta del feriado del Día del Trabajo, ese 1 de mayo, ya no tardamos en llegar ahí, a usted lo celebra como feriado, no hay actividad laboral, pero no crea usted que así fue. Para que ese día se reconociera como una situación importante entre el gremio de todos los trabajadores, comenzando por las mujeres que trabajaban en las maquilas de aquel entonces, no pensemos que fue que lo autorizaron así como un feriado nada más, porque sí, personas murieron a cambio de eso, de conseguir un día laboral más corto, ¿sí? Mejores prestaciones y también el séptimo día libre, ¿sí? O sea que la semana empezó a contar de 5 días laborales, de lunes a viernes, y el sábado ya no. Pero desafortunadamente esto ocasionó que los seres humanos, en lugar de dedicar ese día más para labores espirituales, para situaciones importantes, en lugar de eso, pues se fue de las manos todo. En los Estados Unidos, y usted si consulta la historia, lo cual me gustaría que hiciera, sabrá que dentro de la cultura de los Estados Unidos el problema entre blancos y negros, o los que les llaman gente de color, no ha sido nada más así como se ve tan fácil ahora, que los llamados los negros tienen ahora iguales derechos que los blancos. Eso no fue así. Esto viene detrás de la historia, un siglo y medio atrás estaban en una guerra, una verdadera guerra con armas, muchos muertos a consecuencia de eso, porque los negros querían alcanzar sus derechos civiles y laborales. Pero no fue fácil que los alcanzaran. Hubo un pleito dentro de del norte y del sur de los Estados Unidos y dos ejércitos rivales se confrontaron en una guerra entre hermanos, una guerra civil. Eso que los llevó a hacer una situación de secesión, o sea, la separación entre las dos, de manera que los negros en un principio, porque ellos procedían de la esclavitud en los Estados Unidos, ellos no tenían derecho a ir a la escuela, no tenían derechos a la salud, no podían entrar a los restaurantes, no podían ir a los hoteles, no podían ir a las universidades y solo podían sus fuerzas servir como fuerza laboral en el campo y en las fábricas.
Pero el que ellos conquistaran estos derechos le costó la sangre y la vida a mucha gente. Entre ellos a Martin Luther King Jr. Usted sabe que a él lo asesinaron, le dispararon cuando estaba en un meeting compartiendo uno de sus mejores mensajes, todavía es histórico. Bueno, eso es parte de la historia. Pero la mujer igualmente, esto de la guerra de secesión en los Estados Unidos es solamente un ejemplo, pero la mujer en todas las culturas, desafortunadamente, su estatus como mujer fue usado con fines comerciales que la denigraron a ella. Usted sabe que la figura de la mujer ha sido usada por mucho tiempo y ojalá fuera solo en las modas. No, la mujer fue usada para usar como un recurso económico para ventas, para anuncios, para todo lo que se pudiera, de manera que si tenían que anunciar un vehículo nuevo o repuestos de mecánica o alguna otra situación, exponían a una mujer casi desnuda para hacerle publicidad al producto. Desafortunadamente la mujer, por la situación económica de ese tiempo, se dejó llevar y a cambio de un pago expuso su figura, su desnudez. Y ahora nosotros miramos el resultado, después de unos años más en el tiempo, el resultado es que la mujer ha sido usada solo como un objeto, y por eso estamos leyendo esta parte del Evangelio de Juan en el capítulo 4, porque es un capítulo en el cual Jesucristo mismo viene a levantar a la mujer a la posición natural de tener a la par del hombre, con todos los derechos, con todas las virtudes, con la posición en la cual Dios desde un principio la creó, y no para desvalorizarla ni para usarla solo como una figura decorativa. Quiero entonces ahora entrar en un poquito del diálogo que tuvo Jesucristo con esta mujer, y que, como ya sabemos, en las misiones en las que esto ocurrió, lo platicamos en el mensaje del domingo. Entonces ahora ese diálogo, después de que se inicia y ya tomó cuerpo el propio diálogo, entonces Jesús, cuando habla de los maridos que esta mujer ha tenido, de los hombres compañeros de vida que han formado con ella su estatus social, en el cual ella realmente perdió el derecho de ser una persona igual a todas las demás en su localidad, ¿sí?, en Samaria. Y le explicaba yo en el mensaje anterior que los samaritanos realmente eran en cierta parte judíos y en cierta parte gentiles. Estos venían precisamente surgieron como hijos de la unidad entre uno de los dos, judío, y el otro no judío. Entonces eran judíos no puros y por lo tanto segregados y muchas veces insultados. Por eso, qué interesante que Jesús los utiliza de modelo para llamarnos la atención a nosotros, a todos los seres humanos en el mundo. Nosotros como gentiles comprendemos mejor eso y nos ayuda mucho en nuestra posición. Fíjese que es interesante que cuando tuvo que poner un mensaje del Señor, una enseñanza acerca de la misericordia, de la bondad, del amor de unos por otros, utiliza la figura de uno que se le conoce en la Biblia como el buen samaritano. Porque en la historia esto ocurre que un hombre yendo por el camino lo asaltan, lo golpean, lo dejan mal herido y desnudo, y resulta que estando tirado en el camino pasa junto a él un levita y pasa un sacerdote, y los dos reaccionan no haciendo nada por él, sino alejándose del lugar y dejándolo en esas condiciones. Mas un tercer hombre que pasa por ahí tiene misericordia del herido, lo ayuda, le lava sus heridas con vino, con aceite, y luego lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un mesón. Y usted sabe que la historia cuenta que este hombre hace tal misericordia que incluso le deja al mesonero una parte de dinero diciéndole: síguelo curando tú, yo tengo que irme, pero cuando regreses y has gastado algo de más, yo te lo voy a pagar. Este hombre es conocido como el buen samaritano, y eso resultó ser como una bofetada para el pueblo judío,
pues los samaritanos eran solo dignos de aborrecimiento y no de que alguien contara una buena historia de ellos. Así mismo está pasando con esto. Esta mujer está haciendo historia porque Jesucristo la está usando, ya que vino Jesús a esta cita planificada desde antes de la fundación de los siglos. El Señor tenía planificado este encuentro en ese pozo, el pozo de Jacob, y cuando platican llegan a la conclusión importante, la cual mencionamos el domingo y la queremos mencionar otra vez. Ahora leo. Ella le dice a Jesucristo, debido a que él es judío y ella es samaritana y no había relación entre ellos, entonces dice: me parece que tú eres profeta. Estoy en el versículo 19 y ahora el 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén en donde se debe adorar. Mire el argumento que ella le presenta a Jesús. Entonces Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Sí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Oiga, esto es importante entenderlo. La salvación vino de ahí porque Jesús es un descendiente de la tribu de Judá, y aparte de eso la tribu de Judá es de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Desde Rubén, el primogénito de Jacob, hasta Benjamín, el último de los hijos de Jacob. Ellos son las 12 tribus de las cuales está conformado el pueblo de Israel. Entonces Jesús, como un descendiente de Judá, resulta ser alguien que puntualmente viene a responder esta necesidad que nosotros tenemos como personas humanas de ser restaurados, sí, de ser reivindicados en nuestra posición como personas ante Dios, un Dios misericordioso, un Dios pleno de bondad, un Dios que es movido a misericordia. Y yo le digo a mucha gente en este tiempo, cuando hablamos de la situación que estamos viviendo, muchos dicen: estamos pidiendo misericordia, y mis palabras han sido, y las repito otra vez: no pidamos más misericordia. Si misericordia tenemos, Él nos la ha dado. ¿Por qué vamos a seguir pidiendo lo que ya nos dio? Más bien agradezcamos esa misericordia. ¿Y dónde está la misericordia de la cual hablo yo? De que a nosotros por el momento no nos ha faltado nada en cuanto al alimento. No nos ha faltado agua. No nos ha faltado un lecho cómodo donde descansar, donde dormir. No nos ha faltado esa reunión familiar que podemos hacer todos los días para bendecir el santo nombre de Dios. De poder en oración agradecer al Eterno que Él ha sido así de generoso, así de misericordioso, que nos ha dado todo cuanto necesitamos para seguir adelante en la vida. Esto es lo que estamos hablando. Y ahora en el versículo 23, Jesús, hablando a esta mujer, le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Jesucristo mismo sabe que nosotros los seres humanos somos en esencia personas que estamos hechos para adorar. Sí, para tener una relación con Dios. Pero cuando el hombre no ha conocido al verdadero Dios, cuando sus ojos han estado apartados de Él, cuando su corazón ha estado distante del Señor, entonces el hombre termina adorando cualquier cosa. Bien cuenta la historia en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel también se fue como los otros pueblos adorando al palo y a la piedra, porque sabe Dios que los seres humanos han terminado por la negrura de su corazón adorando cosas que ha hecho con su propia mano y dándole honor a quien no es Dios. Entonces, el resultado ha sido que esas tinieblas, esa negrura se volvió más intensa todavía y pues impidió que el corazón de los hombres viera la perfecta voluntad de Dios y la siguiera de todo corazón. Entonces,
Cuando el hombre, que es un ser adorador en esencia, no encuentra nada que adorar, termina adorando los objetos, adorando sus mascotas, ¿sí? Adorando sus hijos. No digo que no se deba amar a los hijos, pero adorando a quien no es Dios. Sus tesoros, sus títulos, sus alcances personales, sus posesiones materiales. Y cuando es peor el estado, adorándose a sí mismo, cayendo en un foso de confusión muy grande. Nosotros tenemos que entender que estamos en el mismo peligro, y por eso mismo nos conviene estar constantemente en la palabra para mantener nuestro ser personal en humillación y poder levantar nuestros ojos a quien sí merece la adoración y la gratitud. La misericordia nos ha venido de Él, el favor de su mano ha sido extendido, y en todo el Antiguo Testamento, el cual hemos estado leyendo muchas partes, es todo este tiempo. Lo hemos leído antes, pero en este tiempo lo hemos leído más. Entonces hemos podido ver que muchas veces el ser humano se apartó del conocimiento de Dios porque se fue por un extravío, y eso lo hizo vivir extraviado. Pues en esta situación natural que estamos viviendo ahora, hemos tenido tiempo suficiente para recapacitar, para reeducarnos y para orientarnos correctamente dónde y en quién debe estar nuestro corazón para adorarle y agradecerle. Le estaba hablando de la bondad y de la misericordia de Dios, las cuales han sido muy abundantes. Creo que en todo eso el Señor ha sido perfectamente fiel. Entonces ahora aquí está el principio por lo cual nosotros debemos adorar a Dios en este capítulo 4 de Juan y las palabras que ya leímos. Y ahora una conclusión importante es dada en el versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No es necesario que usted se arrodille ante un bulto, ante un objeto cualquiera que sea, ante un cuadro. No es necesario. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y Dios le conoce a usted desde dentro perfectamente. Entonces le estamos presentando esta palabra como una invitación amable para que usted haga lo necesario para acercarse a Dios y buscarle por el camino establecido por Él. Jesucristo dijo estas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces este camino, ya que nos ha sido dado de manera tan generosa, tan abundante, y cuando nosotros miramos a la persona de Cristo y no miramos un solo error en Él, no miramos absolutamente nada como para rechazarle, no queda más que humillarnos y reconocerle con todo nuestro corazón que que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a este mundo precisamente para limpiar nuestro pecado. Sus palabras fueron que aun cuando nuestros pecados fueren tan rojos como el carmesí, serían nuestras personas emblanquecidas más que la nieve. La idea exactamente de esto es dejarle a usted un pensamiento claro, para que no haya nada que le estorbe a usted en venir a Cristo ahora que es tiempo. Venga a Cristo Jesús, ahora que es la oportunidad que nos está dando. No espere más. Las cosas van a seguir caminando como van, y puede ser que en un día futuro, no muy lejos, muy distante, las cosas se pongan mucho peor de cómo están. Pero mi consejo es: no espere más. Venga a Cristo Jesús, ábrale su corazón, manifiéstele su necesidad. Y usted, como yo, tenemos necesidad de ser perdonados. Tenemos necesidad de ser alentados. Tenemos necesidad de ser guiados. Tenemos necesidad de ser aconsejados. Tenemos la necesidad que nos expresa muy claramente el Salmo 119, 33.
Sí, que seamos enseñados, que nos haya dado entendimiento y que aún se nos tome de la mano para llevarnos en la voluntad perfecta que es la voluntad de Dios. ¿Sí? Yo quiero leerle estos versículos del Salmo que ya cité para que usted vea que en la palabra están realmente los recursos que necesitamos nosotros para caminar el camino de la vida con satisfacción. Le dije el Salmo 119, 33, 34 y 35. Se los leo ahora, complementando este pasaje de Juan capítulo 4. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. 34 ahora. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y son 8 versículos los que forman esta porción, ¿sí? En los cuales cada versículo le dice a usted algo que tiene que hacer, ¿sí? Para que usted viva en la perfecta voluntad de Dios sin error. A todas las cosas en la vida hay que darles un margen de error, pero en esto que es la voluntad de Dios no existe margen de error. Si usted hace lo que la palabra le ha dicho que haga, usted va a tener un buen resultado al final. En la gracia de Cristo, nosotros sabemos que todo esto que está escrito tanto en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas, y ahora unido a lo que está en el Nuevo Testamento, que es la mismísima persona de Jesús, el Cristo de Dios, podemos confiar perfecta y ampliamente. ¿Para qué? Para seguir adelante con la seguridad de que vamos en el camino correcto. ¿Sí? Nosotros tenemos ahora un ejemplo que presentarle, y es un ejemplo que a mí me ha ocurrido 2 o 3 veces en estos últimos años. Ahora que tenemos el recurso de usar estos pequeños equipos, los celulares, y que tienen esa aplicación que se la puede uno poner de un lugar a donde necesita ir, no solo le da la forma de llegar, sino que le da el tiempo estimado de su llegada. Le pone a usted que si usted puso un lugar para irse a Tecpan, Guatemala, le pone a usted el tiempo de su llegada y también el camino mejor a seguir. Hay 2 o 3 posibilidades cómo llegar allá. Y si usted le pone que esta es la aplicación que va a usar y le da que vamos adelante, la misma máquina lo va guiando. Le dice en qué camino hay una retención, una tardanza. Le dice a usted que hay 2 o 3 posibilidades para seguir, pero que hay una que es la más rápida y más eficaz. Nosotros necesitamos una guianza. Y no hablo ahora de estos pequeños equipos. Hablo de la guianza que es la dada por el Espíritu Santo al corazón de nosotros los que creemos en Dios y le amamos con todo nuestro corazón. Nuestro destino final es la presencia del Padre. No le digo yo que es en el cielo, porque muchas personas hablan del cielo, pero el cielo la verdad no tenemos ni cómo definirlo. Pero donde el Padre está, es donde está también nuestro gran Salvador. Las palabras que le dijo a aquel ladrón que estaba siendo crucificado con él también en el Calvario, le dijo que dentro de poco, o sea, las palabras finales fueron: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es lo mismo que el seno de Abraham, es lo mismo que la presencia del Padre. Y efectivamente, esa es una palabra de promesa, una palabra profética que Dios le da a usted, que escucha con atención y que cree la palabra de Dios. Él nos va a llevar y Él es el que está a cargo de todo eso. ¿Qué es la confianza que se necesita? Nada más que usted decida depositarse en sus santas manos. Yo entrego mi vida a Cristo Jesús, yo me entrego devocionalmente a Él y vivo mi vida, pero como dice la misma Escritura en el Nuevo Testamento, ya mi vida ya no la vivo yo por mí mismo. Lo que dice Gálatas en el capítulo 2 y versículo 20, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que vivo en el mundo, en esta vida natural,
ya no la vivo yo, sí, sino que la vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y el que se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que estamos en el mundo, pero dejamos de estar en el mundo. ¿Cómo dejamos de estar en el mundo? Sí, en este sistema mentiroso y traidor en el cual estamos viviendo. Estamos en el mundo, pero estamos viviendo con una estructura diferente de corazón y de mente y de espíritu. Estamos viviendo según la palabra de Dios, encontrando el consuelo y el recurso efectivo para cada día, para que no se desorienten los pasos y terminemos en un lugar en el que no queríamos. Se me viene al pensamiento sugerirle que si usted puede tener un material de lectura, no necesariamente el que nosotros le entreguemos, pero puede buscar ahí en el internet, marcando una dirección y que lo lleve a encontrar un archivo de video o de lectura en PDF. Usted lo puede buscar, El progreso del peregrino. Si usted marca ahí, le va a dar más de 10 opciones de cómo encontrar esa historia escrita por John Bunyan 2 siglos atrás, que le da a usted una orientación de cómo en su situación de peregrino en la tierra que va camino al cielo, va a encontrar usted muchas peripecias que va a poder librar y finalmente estar allá donde es la propuesta. El progreso del peregrino, escrito hace 2 siglos atrás, en efecto le va a llevar a usted al conocimiento más claro de que todas las cosas que pasan en el mundo son permitidas para que encontremos finalmente el destino que Dios puso a nuestras personas, a nuestros corazones. ¿Cuál es ese destino? La gracia absoluta y plena de Dios el Padre, por medio de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Hasta aquí, para que cerremos esta mañana con una breve oración. Eterno Dios y Padre nuestro, muchas gracias por el alto privilegio de conocer tu voluntad a través de tu santa palabra, Señor. Está dicho que tu palabra es verdad, que el cielo y la tierra pasarán, pero que tus palabras jamás pasarán, lo cual quiere decir que nunca dejarán de cumplirse. Cabalmente esto ha ido sucediendo en nuestras vidas y hemos podido comprobar, Señor, que tú permaneces fiel. Hoy, como siempre, tu fidelidad ha sido al 100%. Te damos gracias porque hoy que compartimos en esta nueva modalidad tu palabra, muchas personas están viniendo al conocimiento de la verdad y la verdad está haciendo libres a muchas personas que antes tenían atado su pensamiento a la situación tradicional y a la situación religiosa y a la cultura cúltica que han tenido heredado de nuestros padres, porque eso es lo que ellos sabían nada más, no tenían la libertad del conocimiento de la Biblia y solamente pudieron dar a sus hijos esa tradición y esa cultura de creer en lo que no es cierto. Pero ahora, Señor, atrás de toda la historia que ha pasado, tú estás llamando a miles y yo diría a millones a tener una comunión renovada contigo por medio de Cristo Jesús y su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, el cual a nosotros nos limpió, nos perfeccionó y nos hizo libres para poder adorarte, para poder conocerte cada día mejor y para poder enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos tu voluntad perfecta para que estemos por la eternidad contigo. En el bendito nombre de Jesús, agradecemos el favor de tu voluntad para con nosotros, Señor, y celebramos este día que estamos caminando en la vida, pero no con temores, sino en el poder que tu amor nos da para poder hacer tu voluntad cumplida el día de hoy. En el nombre precioso y santo de Jesús de Nazaret, Señor nuestro, para siempre. Amén. Muchas gracias, el pastor Benjamín Villatoro Galindo del Tabernáculo de la Fe, desde la Quinta Avenida 6-30 de la zona 1 en Huehuetenango. Estamos siempre llevando el conocimiento de la palabra de Dios y compartiendo a todos los miembros del Tabernáculo de la Fe y también a las familias que ahora
con nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén.